Una sombra en mi ojo es una película danesa que retrata una de las tragedias más impactantes, aunque menos conocidas, de la Segunda Guerra Mundial. El accidente de una escuela civil en Copenhague por parte de la aviación británica. Lo que pretendía ser una estrategia contra el cuartel general de la Gestapo, resultó en la demolición de la escuela francesa y el deceso de más de un centenar de niños y civiles. Esta historia, basada en hechos reales ocurridos el 21 de marzo de 1945, es llevada a la pantalla con una delicadeza profundamente humana, enfocándose en los efectos emocionales y psicológicos del conflicto a través de los ojos de dos personajes principales, Teresa y Frederick. Teresa es una joven novicia que vive en la escuela, y Frederick, un soldado danés profundamente trastornado por la guerra y por su participación involuntaria en una misión trágicamente equivocada. Ambos representan extremos de la inocencia y la culpa, de la fe y la pérdida de sentido. Teresa aparece como una figura de luz dentro de un entorno sombrío. Su vocación religiosa no la convierte en una figura pasiva, sino en una mujer que encarna la ternura, el compromiso ético y la compasión. Vive con las monjas y niñas en la escuela y representa la espiritualidad encarnada. Es la fe vivida desde el afecto, no desde el dogma. Ella es testigo del horror, pero no pierde su humanidad, incluso cuando duda, cuando el miedo y el dolor la atraviesan. Frederick, en cambio, es un joven policía danés que colabora con la resistencia. Al inicio de la película, lo vemos participando en un acto de represalia que desencadena la operación militar británica. La culpa lo acompaña desde ese momento, especialmente cuando se da cuenta de que sus acciones ayudaron a provocar un ataque que terminó en el deceso de inocentes. Frederick es un personaje marcado por la ambigüedad moral, la desesperación y el colapso psíquico. Su historia nos habla del precio subjetivo de la violencia, de la fractura interior que produce actuar contra los propios principios, incluso en nombre de una causa justa. Desde Carl Jung, Frederick podría ser visto como una manifestación de la sombra, la parte del yo que no se acepta, que se reprime y que, en circunstancias extremas, irrumpe con violencia. Su confusión, su colapso, es también una confrontación con esa parte oscura de sí mismo que emerge en situaciones límites. Teresa, por otro lado, aparece como figura del ánima, un arquetipo que representa el alma, lo femenino, la compasión, y que actúa como guía del inconsciente hacia la integración. Para Viktor Frankl, quien sobrevivió a los campos y desarrolló la logoterapia, la búsqueda de sentido en medio del sufrimiento es la esencia de la existencia humana. Desde esta mirada, ambos personajes se enfrentan a la pregunta central del ser humano en crisis. ¿Cómo vivir después del horror? ¿Cómo encontrar sentido tras lo irreparable? Teresa intenta responder desde el amor, desde la entrega a los demás, desde una espiritualidad que acoge. Frederick, en cambio, se enfrenta al sinsentido y a la culpa sin encontrar redención, lo que lo lanza a una crisis de identidad y existencia. El acto final y el deceso de Teresa marca un punto de no retorno para Frederick. La pérdida de esa figura luminosa, de ese testimonio vivo de esperanza, no solo representa la destrucción externa, sino también la pérdida interior de toda posibilidad de redención. La película no ofrece consuelo, sino una visión cruda, sincera, de lo que implica el trauma colectivo y personal. Desde Erich Fromm, podríamos pensar que Teresa representa el ser, una vida centrada en el vínculo, el amor y la autenticidad. Frederick, atrapado en la lógica del tener, de los deberes, la lealtad al sistema, la violencia estructural, termina alienado de sí mismo. La guerra, vista desde Fromm, es una expresión de sociedades enfermas que privilegian el poder sobre el cuidado, el control sobre el afecto. Al final, Una sombra en mi ojo no es solo una reconstrucción histórica, sino un viaje hacia las profundidades del alma humana. Nos enfrenta a preguntas que aún resuenan hoy. ¿Qué es la responsabilidad moral? ¿Cómo reparamos lo irreparable? ¿Puede el amor sostener la vida en medio de la muerte? Teresa y Frederick, como figuras simbólicas, nos muestran que la G no solo destruye cuerpos, sino también almas. Desde el psicoanálisis, ambos personajes pueden leerse como reflejo de las estructuras que componen el aparato psíquico en tiempos de catástrofe. Teresa podría encarnar el ideal del yo freudiano,
Una figura que, incluso en medio de la G, intenta sostener un sistema ético, una brújula moral. Es también la figura del otro en Lacan, el que garantiza el sentido simbólico, el orden del lenguaje y del cuidado. La escuela, como espacio femenino y protector, es el último refugio del mundo simbólico antes de que el trauma lo destruya todo. Frederick, en cambio, encarna el sujeto dividido. Su descenso al caos psicológico representa el efecto devastador del trauma, cuando la culpa no puede ser elaborada. Freud describió el trauma como un acontecimiento que irrumpe en el aparato psíquico, sin posibilidad de ser simbolizado. La culpa, cuando no encuentra palabra ni acto reparador, retorna como angustia, como repetición, como síntoma. La progresiva desintegración emocional de Frederick refleja este retorno de lo reprimido. No puede contener el dolor de haber sido instrumento de una tragedia que escapa a toda lógica racional. La reflexión que queda es dura, pero necesaria. La humanidad no se pierde solo por el acto violento, sino también por el silencio, por la imposibilidad de encontrar sentido en medio del caos. Y sin sentido, como enseñó Frankl, el ser humano queda a merced de la desesperación. Pero mientras haya alguien que escuche, que acoja, que ame, como Teresa, aún en la sombra más oscura, puede haber una chispa de luz.